¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien. Los amigos de Fonme de Guatemala me enviaron estos nuevos ventiladores. No sé si ya los vieron. Son los Red Magic 8 Pro. Bueno, son unos ventiladores que están destinados prácticamente donde lugares que hace demasiado calor o que el teléfono se caliente demasiado cuando estamos jugando y necesitamos mucho más potencia. Porque resulta que cuando más le exigimos, se calienta y el throttling empieza a funcionar y baja el rendimiento. Bueno, vamos a hacer el desempaquetado y vamos a hacer una prueba. Por acá te dejo el precio justamente, al menos aquí en Guatemala así está el precio, aquí te lo dejo, porque ya viene con aranceles, IVA y todo lo demás. Entonces considera eso, por favor. Puede ser que en tu país esté incluso más barato. Bueno, ¿qué viene dentro de la caja? Viene lo que viene siendo, y me gusta, gente, porque al menos Red Magic incluye su pegatina, al menos en esta camada, o sea, en este bulto de varios que le enviaron los amigos de Fonts. Puede ser que en la segunda camada no traen pues los stickers, yo espero que siga trayendo. También viene con esto, que es un sticker, manual de usuario, pero aquí vamos a presentarte qué es lo que trae, ¿no? Para eso me lo enviaron. Y aquí también viene con su cable, es USB-C a USB-C en ambos extremos, ¿sí? Lo voy a poner por acá. Y también viene nuestro ventilador, así viene. Aquí voy a poner esto para fondo. Y aquí está nuestro ventilador, mira qué bonito. Es en acabado como viene siendo fibra de carbono. Mira qué chulada, sinceramente es una chulada. Y aquí tenemos lo que viene siendo también ese acabado. Toda su parte de aquí es de plástico, mientras que por acá pues yo lo empecé a usar, gente. Le quité el sticker y aquí podemos ponerle al menos su cable USB tipo C, este botoncito para encender y apagar. Bueno, vamos a utilizar esto porque según yo sé, puede ser que venga por aparte, que si te das cuenta, no venía dentro de la caja, ¿verdad? Puede ser que no venga, solo venga el ventilador y listo, pero Fonts de Guatemala pues compró el accesorio este justamente. Si te das cuenta, aquí podemos incluso agarrar un trípode, ¿sí? Justamente este que te voy a enseñar, a ver si lo puedo extraer de aquí, mira. Y aquí lo puedo enganchar y puedo hacer un streaming de esta manera para poder incluso enfriar nuestro dispositivo móvil y a su vez hacer un streaming. Para eso sirve justamente, deja que ponga esto aquí. Esto que estás viendo aquí, aquí tiene un pequeño orificio donde va enroscado pues una pata de lo que viene siendo pues su trípode. En fin, ¿y para qué sirve esto entonces? Pues aquellos dispositivos que no tengan MagSafe, entonces viene con esta araña. Vienes y se la incrustas aquí y ya lo tienes, ¿verdad? Ahí ya está funcionando, mira. Entonces, lo que podemos hacer es que si tu smartphone no tiene MagSafe, vienes, le quitas este sticker y se lo pegas. Ojo, si es una tablet también, vienes y se lo pegas. Pero hay dispositivos como los de Apple, trae un MagSafe. Al menos yo tuve que comprar un MagSafe para este. Y aquí sí se pegaría sin necesidad de esta araña, mira. O sea, ahí se pega y ahí puede incluso hasta sostener el mismo móvil. Entonces, de esa manera va a funcionar. Pero si tu dispositivo móvil no tiene un MagSafe, es decir, así como este, entonces yo le voy a utilizar la araña. Y ahí sí es como va a funcionar. Dice que este va a funcionar a 36 watts. Es decir que, por ejemplo, este sí o sí tienes que ponerle uno de 37 watts para arriba. Si le pones un cargador menor de 36 watts, no va a funcionar como debe. Es decir, sí puede funcionar, pero puede hacer que se apague y se encienda. Se apague o se encienda. O sí esté encendido, pero no va a rendir lo necesario. Es decir, requiere de muchos watts. Bueno, ¿cuál vamos a agarrar entonces? Un cargador que tengo por acá. Y este viene siendo de 45 watts. Ya lo tengo por acá y lo voy a conectar. Cualquiera, ¿sí? No tiene que ser un Red Magic, ¿sí?
puede ser cualquiera, y ahí lo tengo, mira. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la Play Store y aquí voy a poner Gopper. Gopper, listo. Se lo voy a quitar, gente. Gopper. Y aquí voy a instalarlo. Sí, este es un OnePlus, nada que ver con Red Magic, pero puede funcionar en cualquier tipo de dispositivo. Por eso dije en un principio que puede funcionar hasta en iPhone, pues, o a una tablet. Le doy aquí a agregar dispositivo. Aquí lo encontré, mira, placa magnética Red Magic Head Sync 8 Pro. Le damos confirmar, permitir. Vamos a activar Bluetooth y aquí lo va a examinar. A ver si lo encuentra. Y si no lo encuentra, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como ya lo tengo conectado aquí, ¿verdad, gente? Vamos a quitar el Bluetooth. Ya apagué lo que viene siendo el Bluetooth. Listo, se agregó, dice, nomás apagué el Bluetooth, mira. Ya lo tengo agregado. Y aquí nos da, por ejemplo, la temperatura que está a 2 grados. El ventilador ya va a empezar a formar escarcha y vas a ver. A 4000 revoluciones por minuto va. Potencia 4 watts, va a ir cambiando aleatoriamente conforme vaya necesitando. Interruptor de enfriamiento, dice, o sea, aquí hay un interruptor y lo puedes apagar y lo puedes encender. Solo nada más lo que viene siendo apagar y encender, porque aquí incluso podemos modificar aún más lo que viene siendo el enfriamiento. Mira, un cargador. Incluso me está diciendo que tengo que ponerle un cargador arriba de 45 watts. El que tengo es de un Infinix, no me funcionó y dice que es de 45 watts. Voy a conseguir ahora uno de 45 o de 67 watts, pero de Xiaomi. Espérate un momento. He conseguido uno de 67 watts, ¿sí? Y el que tenía era uno de 45 watts, pero es de Infinix. Listo, lo tenemos conectado. Vamos a subirle lo que habíamos dicho, el nivel. Ahora sí, mira. Oh, joder, muchachos. Infinix no le funciona. Uno de Xiaomi sí, qué bueno para saber esto. Ahora sí tenemos como Silva, gente. La versión de firmware se lo podemos cambiar, es decir, mejorarla. Los efectos en cuanto a colores, lo podemos poner aquí, mira. Podemos seleccionar monocromático. Mira, azul, celeste, rosado, verde incluso. Aquí lo podemos cambiar. De los colores que vayamos requiriendo, mira. Ahí está, a todo color, o sea, va funcionando aleatoriamente. Y aquí ya puedes ponerle tú el color favorito. Lo puedes poner en modo respiración, colorido con el color que he elegido, endoscopio también, le doy a aceptar. Mejor le doy respiración y le doy a todo color, o sea, va a ir cambiando aleatoriamente. Así es como nos ofrece en cuanto a Gopper. Por eso les dije que había necesidad de utilizar un cargador arriba de 36 watts. ¿Qué vamos a hacer ahora según mi temperatura de Guatemala? Vamos a irnos justamente aquí. Tenemos 27 grados, dice 27 grados en mi temperatura local, ¿sí? Le damos todos los permisos y así está. Imagínate que tuvieras 40 grados o 38 grados. Y ahora el dispositivo móvil está en 30 grados. Voy a calentarlo, ¿sí? Voy a adelantar mucho el video porque voy a jugar el juego que se llama Wuthering Waves. Le voy a exigir al máximo. Luego regreso ya calentado el teléfono para mientras voy a desconectar esto. Ya calentado el teléfono y voy a ponerle el ventilador y lo voy a enfriar a ver hasta cuánto llega. Ojo, pues comenzamos. Voy a poner aquí un cronómetro. Unos 10 minutos, ¿sí? Y listo. Bueno, hemos alcanzado una temperatura de 45 grados. Es decir, que aquí ya va a empezar a sufrir throttling, gente. Y tenemos, por ejemplo, en el juego, aquí estoy jugando, mira, le saqué todos los pedulces y tenemos 45 grados, ¿sí? 45 grados de temperatura, mi gente. Ahora le voy a poner el ventilador. A ver cuánto baja. Ay, me está dando duro. Listo. Le voy a poner a todo.
a tope. 9 minutos llevamos. Vamos a reiniciar el cronómetro, a ver en cuánto tiempo lo enfría. Listo, vámonos pues. Vamos a ir a la aplicación y vamos a poner a que enfríe a lo máximo, ¿sí? Vamos a ver aquí está la aplicación. Copper, abrir. Ahí está, mira. Conectar, conectando. Ahí está, a todo. Vamos a ver cómo enfría, gente. Vamos pues, ojalá que sí enfríe. Listo. Estamos probando con esto. 45 grados sigue todavía. Ahí está. 44. Vamos a ver cuánto tenemos. 41. Sí, se está bajando la temperatura. Eso es buena señal. Eso es buena señal, mi gente. $40, mi gente. Entonces sí sigue bajando. Conforme va pasando el tiempo, sigue bajando. Y eso nos da un buen resultado. Van 7 minutos. Vamos a seguir hasta que llegue a 10 minutos. Vamos a ver cómo sigue. Listo, hemos llegado a la recta final con 10 minutos jugando, si no me voy a tardar mucho tiempo. Hemos llegado a los 10 minutos y vamos a ver, desde que comencé a jugar poniendo el cronómetro teníamos 45 grados. Ahí está, listo. Esta es la hora de la verdad, 39 grados mi gente, 39 grados jugando. Sí, ahí está la temperatura, 39 grados. Entonces ha pasado la prueba este ventilador. Sí, mi gente, ahí está la temperatura. 39 grados. Entonces, conforme va pasando el tiempo, dependiendo del juego, va enfriando. Incluso bajó a 38. Eso está bien, gente. Wow, sí que ha pasado la prueba. Vamos a tocarle aquí. Sí que lo consume, gente. Uy, está como frito el teléfono. Está frío. Está bien, gente. Estos son pruebas reales, 38 grados, ya con 38 grados y 40 FPS jugando en este juego que es muy exigente, aprobado por Eufrasio López 502. Si te lo quieres comprar, al menos ya viste que sí funciona con el Red Magic 8 Pro. Así que nos vamos viendo en otro test. Voy a ahorita testear justamente, pero esto va a ser otro video. Este va a ser el Red Magic 8 Air y el que hemos testeado es el Red Magic 8 Pro, pero es un ventilador, pues. No es un dispositivo móvil. Así que ha pasado la prueba, mi gente. Muy buenísimo. Véanlo por ahí. Está perfecto. No es necesario que tengas un Red Magic, pues puedes usarlo en cualquier dispositivo, hasta una tablet o un iPhone, por ejemplo. Y la aplicación Gopper está en cualquier teléfono. Chao, chao. Suscríbete.